Buenos días, buenas tardes, mis hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto poder compartir con ustedes en este nuevo tiempo que tenemos para hablar sobre el tema de los límites. Nos hemos enfocado en este tema, estamos siguiendo un estudio que se realiza en un libro escrito por dos psicólogos cristianos que se llama Los Límites y que nos va mostrando diversas facetas de este tema. Ya lo estuvimos hablando la semana pasada, lo importante que es saber poner límites a nuestra vida. Y hoy queremos seguir justamente reflexionando en base a lo que hemos podido encontrar en este libro. Y hoy vamos a hablar sobre las 10 leyes relacionadas con los límites. Hay ciertas leyes que están en la vida misma, en la existencia misma, y que nosotros debemos saberlas conocer para de esa manera poder, uno, poner límites adecuados a nuestra vida, poner límites adecuados a las demás personas, y dos, también para que nosotros podamos adaptarnos de mejor manera a las situaciones que vivimos. No son leyes inventadas, sino que son leyes que ya están ahí y que en cierto modo ya las encontramos condensadas en la palabra de Dios. Así que el día de hoy vamos a estar hablando sobre esas 10 leyes para los límites. Vamos a empezar pues con el pastor Víctor, que nos va a estar hablando sobre la primera ley, que es la ley de la siembra y la cosecha. Pastor Víctor, un gusto tenerle con nosotros. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Mi hermana Nelly, es un gusto una vez más estar con cada uno de ustedes y con las personas que nos van a estar mirando y escuchando. Sí, el tema que hemos topado desde la semana pasada es esto de es el tema de los límites, ¿verdad? Y como vimos la semana pasada que como una persona tiende a ponerse límites y le cuesta muchas de las veces decir no a esos límites. Pero como usted lo anuncia, pastor, hoy día vamos a ver los 10 mandamientos, se podría decir directamente, los 10 límites de los límites, ¿verdad? Y hoy quiero compartirles yo esta primer ley que habla sobre la siembra y la cosecha. La ley, la ley que causa el efecto básicamente en la vida de una persona, nosotros como cristianos podemos verlo en la Biblia. Y la Biblia la llama justamente como el título de esta primera ley, de la siembra y la cosecha. Cada uno cosecha lo que siembra, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa. Esto nos está enseñando en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, ¿sí? Cuando dice que de esa misma naturaleza cosechará destrucción, el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecha vida eterna. Ya nos da un principio Dios sobre los límites, y en los límites nos dice que si nosotros sembramos, eso cosechamos. Cuando Dios nos dice que cosecharemos lo que sembramos, no nos está castigando, no nos está diciendo cómo son las cosas, sino que nos está diciendo que todo tendrá una consecuencia si no tienen límites. La ley de la siembra y la cosecha no se ha quitado en el día de hoy, todavía está en vigor. Sin embargo, es de parte de las personas que son irresponsables, que sufren muchas veces consecuencias porque otra persona ha dado o no ha puesto límites hacia las cosas de los demás. Establecer límites ayuda a las personas que podemos decir que son codependientes a dejar de interrumpir la ley de la siembra y la cosecha. En la vida de los seres amados, de nuestros seres queridos, de nuestra familia, los límites obligan a la persona que siembran a tener una cosecha. ¿Qué quiero decir con esto, pastor? Que muchas de las veces, cuando dice que la siembra y la cosecha, estamos hablando de que nosotros estamos sembrando y de eso vamos a cosechar, y más adelante lo vamos a ver en los demás límites, ¿sí? En estos 10, que muchas de las veces el decir no, el no poner límites a los demás, prácticamente termina siendo lastimado el que ha dado más que el que ha recibido. Entonces este límite, esta primera ley, se podría decir así, que nos está enseñando el Señor a través de la siembra y la cosecha, nos está diciendo que una persona irresponsable no siente el dolor cuando es confrontada. De lo que estoy diciendo, cuando recibe, ¿verdad? Con sus actos, solo es la consecuencia más dolorosa que puede recibir él cuando ha afectado a otras personas. No debemos ser, se puede decir algo así directamente, insolentes. No podemos reprender, ser negativos ante las personas que nos dicen no.
Y nosotros con nuestros límites al decir no estamos estableciendo una ley que no puede avanzar una persona más de lo que debe y no llegar a este punto de lastimar a las demás personas. No sea que vaya a terminar la persona que se le dice no, o a la persona que se le dice no con un límite, va a terminar esta persona odiándonos. Porque normalmente la palabra del Señor en el libro de Proverbios, como sabemos que el libro de Proverbios es una enseñanza muy grande, dice que reprende al sabio y él te amará. Muchas de las veces nos cuesta decir no. Pero si la palabra nos está enseñando a poner un límite, ya que el Señor desde un inicio, desde la creación, como nuestra hermana Nelly nos decía la semana pasada, Señor ya puso límites desde la creación. Entonces Dios mismo ya ha escogido leyes y principios para establecer límites. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a poner esos límites al decir no a muchas personas. Listo, muchas gracias, Pastor Víctor. También nos está acompañando nuestra querida hermana, la pastora Nelly Ávila. Un gusto, Nelly, que puedas compartir con nosotros. ¿Cómo están? Gracias por la invitación, gracias por este tiempo a cada uno de ustedes, pues que el Señor les bendiga. Bueno, creo que estaba bastante claro, ¿no es cierto?, la ley de la siembra y la cosecha, es decir, nosotros tomamos decisiones y tenemos consecuencias al respecto. Así es. Y el gran problema que tenemos es cuando alguien quiere tomar la consecuencia por nosotros. Diríamos cuando alguien quiere cosechar por nosotros. Cuando papá o mamá quieren cosechar las consecuencias de nuestros malos actos. Ahí tenemos los problemas. Entonces, ahí vemos el tema de la ley. Hay que saber aceptar que lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Y si no lo estamos cosechando, hay un problema. Ahí hay que trabajar en ese tema. Vamos con la segunda ley, la responsabilidad. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Nelly? Bueno, en ese sentido le veo bastante similar a la primera, ¿no es cierto? Lo que nos decías de que cada uno tiene que asumir responsabilidad sobre sus actos. Como digo, muy parecido al anterior. Nosotros, si una persona ha cometido alguna situación no positiva, pues va a recibir esa cosecha y por lo tanto eso va a afectarle. El problema es, como decías hace un momento, que a veces nosotros tratamos de quitar esa responsabilidad a la otra persona porque sentimos que, no sé, tal vez somos más amorosos y estamos cumpliendo lo que Dios nos dice de amar a nuestro prójimo en el momento en el que decidimos no dejar que la otra persona viva las consecuencias de sus actos. Pero lo cierto es que eso no permite que haya una claridad en los límites, hace que los límites sean confusos y que la persona no pueda desarrollarse, no pueda crecer. Así que este principio es sencillo, ¿no es cierto? Cada uno debe asumir la responsabilidad por sus propios actos y debemos permitir que la otra persona tome esa responsabilidad de sus propios actos para que eso le ayude a crecer, para que eso le ayude a desenvolverse y ser la persona que Dios quiere que sea, ¿no? Poder crecer. En cierto modo podríamos decir, ¿no? Como que la primera ley, la ley de la siembra y la cosecha, es la que nos llama la atención para que dejemos que los otros asuman su responsabilidad. Y la segunda ley, la de la responsabilidad, es la que nos llama a nosotros a asumir nuestras propias responsabilidades. Ahí tendríamos, por decirlo así, las dos caras de la moneda, ¿no? Mientras que en el un lado tenemos personas que se cargan con la responsabilidad que no es suya y comienzan a vivir la vida de los otros. En el otro lado, en cambio, tenemos personas que no asumen su propia responsabilidad y que más bien dejan que otros vivan las responsabilidades que debería asumir. Entonces ahí tenemos las dos primeras leyes. Pastor Víctor, ¿algo quiere acotar tal vez? Sí, y también entender sobre lo que nos dice la Biblia, ¿no? Que debemos tratar a los demás como quisiéramos que a nosotros nos traten. Entonces esto también nos va a ayudar a tener las responsabilidades. Si yo quiero que me den amor, voy a tratar con amor. Si yo voy a decir alguna cosa, de lo que estamos hablando de límites, si voy a poner un límite con enojo, voy a recibir una respuesta con enojo. Entonces es muy importante lo que dice que debemos tratar a los demás como quisiéramos que tratemos. Y la responsabilidad va de la mano, ¿sí?,
con lo que estamos tratando en esta mañana, sobre esto de tener una siembra para cosechar nosotros mismos y no que nos den cosechando otros. Excelente, excelente. Ahora, a mí me toca hablar sobre la tercera ley, la ley del poder. Y básicamente habla de que nosotros tenemos el poder para hacer muchas cosas. A veces puede ser que por las circunstancias que vivimos, por el contexto en el que nos desarrollamos, hemos creído que no tenemos poder para hacer las cosas, pero la verdad es que sí lo tenemos y tenemos que saberlo asumir. Y el autor nos da algunos elementos en los cuales nosotros tenemos poder. En primer lugar, tenemos poder para confesar. ¿Y eso qué significa? Que nosotros podemos reconocer en dónde estamos. Si tal vez una persona tiene problemas de alcoholismo y esa persona no reconoce que tiene sus problemas, no está asumiendo su poder para confesar y declarar que realmente necesita ayuda. Uno de los primeros pasos que tiene que pasar una persona para salir de la drogadicción, del alcoholismo, de cualquier adicción, es reconocer, es confesar que tiene un problema. Si no da ese primer paso, difícilmente podrá dar los siguientes. Así que el primer paso es la confesión. Tengo poder para confesar cuáles son mis problemas y dificultades. Segundo, tengo el poder para entregar mi incapacidad a Dios. Yo le pongo un título a esto, humildad. Si yo soy capaz de entregarle mis problemas a Dios, yo sé que Dios me va a poder ayudar para salir adelante. Pero si es que yo no soy capaz, si yo no reconozco mi poder para entregarle a Dios lo que está pasando en mi vida, pues no voy a poder salir adelante. Tercero, nosotros tenemos también el poder para abrirnos a los demás y tener confianza en personas que nos puedan examinar y decirnos, mira Pablo, en esto todavía no estás poniendo límites. Mira Pablo, tú te estás dejando llevar mucho por las personas en esta área. Mira Pablo, sabes que estás sobrecargado y no estás permitiendo que Dios haga la obra en tu vida. Entonces, en ese momento, otras personas me van a dar la perspectiva de ellos y yo podré ver en qué es en lo que estoy fallando. Y eso se necesita confianza para dejar que las otras personas me digan en qué estoy fallando. También nosotros tenemos poder para dar la espalda a lo que está mal en nuestra vida. En esto yo le llamo arrepentimiento. Reconocer que nosotros estamos mal y que necesitamos cambiar nuestra vida. En quinto lugar, nosotros tenemos que saberle poner, tenemos que saber que tenemos poder para pedir ayuda en las lesiones que hemos recibido del pasado. Hay veces que nosotros por nuestro contexto hemos recibido heridas del pasado, de padres, de familiares, etcétera, y ahí todavía está la herida. Nosotros tenemos poder para buscar ayuda, para poder encontrar esa sanidad emocional. No es solamente cuestión de decirme y declararme a mí mismo, no, yo estoy sano de todo lo que pasé en mi infancia. No es solamente eso. Muchas veces yo necesito la ayuda de alguien más, abrirme a alguien. Es como cuando tú tienes una herida bastante grave, tú no es que declaras y dices, declaro que esa herida ya está sana. No, tú vas a un médico y le dices, vea, necesito que me suture porque estoy mal acá. Es lo mismo, en las heridas emocionales tú tienes el poder para buscar a alguien que te ayude a sanar esas heridas emocionales. Y finalmente, tú tienes el poder para reconciliarte con quienes te han lastimado y con quienes tú has lastimado. Reparar los daños. Eso tú tienes el poder y tienes que buscar hacer las cosas correctamente. Si tú te has dado cuenta que algo fallaste, no es cuestión de callártelo. Bueno, si es que él me reclama, yo hago algo, pero si no me reclama, ni modo. Sino que yo tengo el poder de ir y pedir disculpas cuando me doy cuenta de que en algo hice mal. Una frase que me parece fundamental y que termina el autor diciéndonos en esta ley es la famosa frase de la serenidad, la oración de la serenidad. Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo cambiar y sabiduría para distinguir entre ellas. La verdad es que cuando nosotros sabemos distinguir entre ellas, necesitamos ponerle fuerza en aquellas en las que sí podemos cambiar. No podemos cambiar las circunstancias, no podemos cambiar a la gente que está a nuestro alrededor, pero sí podemos cambiar nuestro interior. Podemos cambiar cómo reaccionamos ante lo que los demás nos están diciendo. Así que ahí tenemos un desafío, la ley del poder. ¿Algo que quieran comentar al respecto? En este punto lo que usted dice también me parece muy interesante cuando dice que
nosotros para poder estar con las otras personas, nosotros debemos cambiar. Incluso yo le podría poner a esa palabra mejorar. Nosotros deberíamos mejorar nuestros patrones para poder guiar a las otras personas, ¿no? O sea, no solamente el cambiar, bueno, a esta persona no le agrada esto, voy a cambiar, no, sino mejorar en algo que yo pueda reconocer que esté fallando, de pronto puede ser eso, ¿no? Y esto también habla sobre los patrones que influyen en las personas, como lo dice en esta ley, que pueden ser destructivos para otros, ¿sí? Y pueden notar la diferencia cuando nosotros hemos mejorado nuestra relación. Y ahí puedo agradar a las otras personas, porque he puesto mis límites de decir, bueno, de A Y estoy de una forma de cómo es el pastor Víctor. Pero mejorar para mí sería de A a Z y hacer ver a las otras personas que realmente he cambiado y así poder cambiar a las otras personas. Yo pienso que esta ley puede ser para el mejoramiento de muchos de los demás personas. Sí, de hecho, algo que dice el autor es que yo no puedo cambiar a las demás personas, pero sí puedo cambiarme a mí mismo. Entonces, necesito desafiarme a mejorar a mí mismo. Nelly, ¿tú querías compartir algo? Sí, me quitaste las palabras de la boca. Iba a decir justamente eso, ¿no? Que el autor dice que yo no puedo cambiar a nadie, que tengo que buscar influenciar o cambiarme a mí mismo y eso puede servir para influenciar a que las otras personas se den cuenta de la diferencia y quieran hacer el cambio. Pero no, nosotros no podemos cambiar a nadie y cuando nosotros entendamos eso, seguramente nos ahorraremos un montón de problemas en el tema de relaciones. Uh-huh. Excelente. Pastor Víctor, háblenos de la cuarta ley, el respeto. La cuarta ley del respeto, ya estamos acumulando lo que estamos hablando, ya estamos haciéndole el paquetito prácticamente. Hay una palabra que muchas de las personas describe cuando tienen sus problemas hacia los límites, y esa palabra es ellos. Pero ellos no aceptarán si les digo que no, pero ellos se enojarán si le pongo los límites. Entonces esta palabra prácticamente va a obligar a que ellos abran, ¿cómo puedo decirlo así? Va a obligar a las personas a que necesitan oír que no hay ese respeto. Necesitan oír que no hay ese respeto. ¿Qué quiero decir? Que muchas de las veces cuando nosotros ponemos el respeto, ya ponemos estos límites, cuando ya se los coloca, las personas terminan enojándose o resintiéndose con nosotros cuando ponemos estos límites. Muchas de las veces a nosotros nos atemoriza pensar que nuestros límites no serán respetados. Entonces, esa es una parte que nos corta poner límites. Como dije al inicio, no, ellos, o sea, al decirles nosotros no voy a avanzar hasta más allá, entonces nos da pena, nos da miedo que esta persona no va a respetar y va a terminar enojándose. Pero yo pensé que el pastor me iba a ayudar, yo pensé que mi hermano, yo pensé que mi vecino, mi mejor amigo me iba a ayudar y me dice que no. Entonces ahí prácticamente ellos lo toman que no les consideramos, no les amamos. Pero esta cuarta ley nos está hablando de poner ese límite y haciendo respetar lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Entonces, me gusta bastante lo que habla la palabra del Señor cuando dice, si juzgamos los límites ajenos, los nuestros serán juzgados con la misma vara. Eso es bastante interesante esto cuando dice, esto genera un ciclo de temor que nos hace sentir miedo de poner límites y que necesitamos. Yo le aumento ahí. Tenemos que obligarnos a poner esos límites, porque tenemos que crear en los demás que también nosotros necesitamos respeto, así como los respetamos a los demás. Como resultado a todo esto, el acceder a los límites, poniendo un respeto va a hacer que las demás personas vean que tienen que respetar. Y hay muchas de las veces aquí respetar el tiempo de las demás personas. Esta ley del respeto tenemos que... Suena duro, pastor, pero tenemos que aplicarlo, porque muchas de las veces, y no solamente en lo pastoral, de muchas personas, si no se respeta el límite de los demás, como dice la palabra, con la misma vara nos van a medir, dice, ¿verdad? Entonces, si no respetamos, ¿cómo nos van a respetar a nosotros?
Sí, justamente estaba pensando lo importante de saber poner límites a otras personas y también nosotros tener ese límite. No tratar de poner a la otra persona inconscientemente en deuda con nosotros, ¿no es cierto? Como yo siempre le hago favores, entonces espero que la otra persona me haga favores. Sino saber que puedo respetar mis límites y los límites de la otra persona y tener esa libertad para en su momento decir simplemente tal vez no puedo ayudarte en esto, en otro momento que sí pueda pues yo lo haré y esperar lo mismo, ¿no?, de la otra persona. Sí, de hecho creo que a veces nos falta respetarnos a nosotros mismos, ¿no? Nos falta respetar nuestros propios límites y a veces cuando la persona comienza a presionar nos sentimos mal con nosotros mismos y creímos que estamos haciendo mal porque ponemos límites, pero si nosotros no respetamos los límites, difícilmente los demás los respetarán. Sí, quisiera tomar un punto esto, y en lo que acaba de decir usted, en esta ley del respeto dice, si amamos y respetamos a quienes nos dicen que no, ellos amarán y respetarán nuestro no. Entonces, esa va indicada la enseñanza de esta ley del respeto. Gracias. Excelente. Vamos con la quinta ley, Nelly. ¿Qué es lo que nos habla sobre la motivación? Ujú. Bueno, esta ley me pareció sumamente importante, ¿no? Porque habla un poco de reconocer cuáles son nuestras motivaciones para hacer las cosas. Muchas veces nosotros nos llenamos de actividades tratando de ayudar, de suplir la necesidad de todo mundo, ¿no? Y sentimos que lo hacemos por amor. Pero aquí es cuando esta ley nos confronta. ¿Será realmente que lo hacemos por amor o lo hacemos muchas veces por temor? ¿Será que a veces estoy tratando de agradar a la otra persona para sentirme aceptado yo? ¿O estoy tratando de cumplir todo lo que los otros dicen porque no, porque quiero evitar los conflictos, porque no me gustan que haya peleas, entonces quiero como llevar la fiesta en paz? Entonces, eso nos confronta muchas veces con nuestra motivación. Podemos decir es que amamos a la otra persona y por eso pasa sobre mí y yo dejo que me maltrate, dejo que, no sé, que me engañe, dejo que me mienta una y otra vez porque lo amo. Pero ¿será eso realmente amor? Realmente eso me confronta con mi actitud, que muchas veces tomo este lugar de sacrificarme, ¿no? Alguien hablaba del complejo mesiánico, cuando eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros no vamos a cambiar a nadie, nosotros no vamos a lograr que la otra persona actúe distinto, esa es decisión de cada uno. Entonces yo tengo ahí que saber medirme a mí mismo y reconocer qué es lo que me motiva. Si lo que me motiva es el temor, pues tengo que trabajar ese temor. Dice la palabra en Corintios que el amor echa fuera el temor, ¿no es cierto? Y el temor trae sí castigo. Un texto que a mí siempre me ha dejado pensando, y es verdad, cuando nosotros nos dejamos llevar por el temor, vamos a terminar errando. ¿Por qué? Porque si yo voy a soportar que una persona me trate mal porque temo que me abandone, temo que tal vez ya no me quiera, entonces lo que tengo que trabajar es mi autoestima. Saber que Dios me ama, que Dios me valora tal y como soy y que tengo que poner límites con la otra persona y la otra persona tendrá que aprender a valorarme. Si es que yo lo que quiero es evitar el conflicto, quiero que la otra persona no se enoje, también estoy movido por el temor y eso no va a ayudar a que la otra persona asuma su responsabilidad. Pueden haber otros temores, ¿no es cierto? Temor a la soledad, temor a la culpa, ¿no es cierto? A veces sentimos que hicimos algo mal y tenemos que cambiar la culpa. Por ejemplo, eso he notado a veces cuando se consiente o se sobreprotege a los niños, por ejemplo, un hogar que está con problemas en la pareja. Entonces, como sienten que a lo mejor estamos lastimando al niño porque tenemos conflicto de papá y mamá, entonces le consiento todo. Y si me hace un berrinche en media calle porque quiere que le compre algo y no tengo, pues veo de dónde me saco, pero le complazco al niño porque pobrecito. Entonces, la culpa no nos ayuda a poner límites, nos hace sobreproteger a la otra persona. O incluso el tener como deudas pendientes, ¿no? La retribución. Quiero que la otra persona me hizo un favor y de plano estuvo como implícito que espera que yo le haga ese favor. Recuerdo que un adolescente algún rato me decía que tiene la necesidad de retribuir todo lo que sus padres hicieron por él. Y se sentía como en deuda porque la mamá siempre le estaba diciendo, pero mira cuánto yo he hecho por ti. Pero lo cierto es que ahí es mejor aceptar lo que el padre ha hecho por nosotros y saber que algún momento lo haremos nosotros por nuestros hijos, ¿no? Pero no tratar de estar en deuda con otra persona, sino aceptar lo que hemos recibido
y tener ese equilibrio. Entonces, ahí vamos a equilibrar nuestra vida y reconocer qué es lo que me motiva para algo. Gracias, Nelly. Pastor Víctor, ¿quiere acotar algo? Justamente en esto, como da el ejemplo mi hermana Nelly del hijo con la madre, ¿no? Es muy importante que desde los padres nosotros podamos motivar a nuestros hijos y no solo depender de los padres. Eso me hizo acuerdo, no doy nombres, me hizo acuerdo el hecho de que se ve muchos hijos dependientes de los padres, incluso ya 25, 30 años que todavía viven en los hogares y depende todavía de los padres, ¿no? Y cuando estas personas comienzan a tener responsabilidades, creen que de la misma forma que fueron criados deben criar a sus hijos y quitan esa motivación para ser independientes. Eso es muy importante, me hizo recordar esto mi hermana Nelly, que tenemos que saber dar motivación a sus hijos, pero que no se sientan dependientes de sus padres hasta ser 30, 40 años. Cuando ellos sean padres puedan ser independientes, incluso con motivación sana a sus hijos. Para acotar un poquito más sobre este tema, la ley de la motivación dice que primero es libertad, segundo servicio. Si nosotros servimos para librarnos de nuestros temores, prácticamente nos estamos condenando al fracaso. Dios dice que le encarguemos a Él nuestros temores y Él resuelve y crea límites sanos para proteger la libertad de cada uno de nosotros y a lo que hemos sido llamados. Como hijos de Dios, nosotros podemos poner límites, insisto en eso, podemos poner límites y debemos poner límites. Gracias, Pastor Víctor. Vamos con la sexta ley, la evaluación. En este caso, pues, cuando el autor nos habla de la evaluación, habla de que nosotros tenemos que evaluar cómo las demás personas van a recibir nuestros límites, nuestras palabras. Y no dice esto para que nosotros nos quedemos sin hacer algo, sin tomar una decisión o sin decir algo que tal vez sentimos es que le va a ofender, es que le va a hacer sentir mal, sino que tenemos que evaluar nuestras decisiones para saber cómo vamos a decirlas. Yo creo que la clave acá está en una frase que nosotros ya conocemos, decir la verdad en amor. Muchas veces nosotros nos quedamos sin avanzar porque tenemos miedo a cómo le va a afectar a los demás. Nos quedamos sin decir algo que sabemos que se debería decir, tal vez no confrontamos a una persona como se la debería confrontar porque tenemos miedo a cómo va a reaccionar o cómo lo va a tomar, que a lo mejor se va a enojar con nosotros y por esa razón nos callamos y no lo decimos. Acá el texto bíblico clave está en Efesios 4:25, donde dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahí nosotros tenemos que el texto bíblico nos manda y nos desafía a decir la verdad. Tenemos que establecer los límites aun cuando a veces pueda lastimar o herir a alguien, pero es mejor herirlo mostrándole cuáles son las razones de nuestros límites a no decir nada y seguir lastimándonos y también haciendo que se genere este tipo de relaciones codependientes. A veces puede ser que tal vez un hijo ya llegó a una cierta edad y quiere tomar su independencia, pero tiene miedo de decirlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podemos dejar que eso siga y siga y siga sin que nosotros seamos capaces de decir la verdad. Entonces, necesitamos aprender a decir la verdad, pero con amor. Saber que eso no va a gustar, pero que de todas maneras es necesario decirlo. Eso es lo que nos menciona el autor en la sexta ley, la de la evaluación. Así que vamos con la séptima ley. Pastor Víctor, ¿qué nos puede decir sobre esta ley? La proactividad es la séptima ley. Prácticamente, ¿qué es la proactividad primeramente? Según lo que dice el diccionario, dice que es la actitud que asumen ciertas personas para atender a situaciones y tareas que precisan de ser controladas. Es una actitud que asume ciertas personas. Cada acción provoca una reacción, una acción igual o contraria. Pero en la Biblia nos dice que Pablo habla sobre la ira y las pasiones pecaminosas que son una reacción directa de la severidad de la ley.
Muchas veces se puede interpretar esto incluso mal cuando alguien comentaba sobre qué pasó con el Señor Jesucristo cuando sacó a la gente del templo, ¿verdad? ¿Qué pasó con él? Tomó una actitud negativa el Señor Jesucristo. ¿Por qué se enojó? ¿Por qué tuvo ira? ¿Por qué pecó? Incluso, bueno, decir que hay que saber entender esa parte, ¿no? Donde el Señor Jesucristo demostró poner límites a estas personas, a los cambistas, a los que estaban vendiendo, pero directamente a estas personas que estaban dentro del culto vendiendo. No era directamente el límite, sino a las autoridades que estaban al frente, a los sacerdotes, que sabían que eso no se tenía que hacer y lo hicieron. Y el Señor Jesucristo prácticamente lo que puso es el límite del respeto, de lo que estamos viendo, del respeto a la casa de su Padre. Entonces, muchas de las veces nosotros también entendemos que esta ley de la proactividad, que nosotros entre más hagamos, vamos a estar más activos, pero no es así. Prácticamente el Señor nos enseñó a tener límites en todo aspecto y nosotros tenemos que hacerlo, que las personas puedan tener un punto de vista de sus emociones, de la posición que puedan tener ellos dentro de su vida social, dentro de su vida familiar, que si nosotros no actuamos, si no hacemos las cosas como realmente manda el Señor, dentro de nuestra vida personal, prácticamente los límites van a quedar por el piso, por decirlo así. No habrá límites para ponerlos a las demás personas. Tenemos que alcanzar una libertad, podría decirlo así, una libertad y sentirnos tranquilos que nosotros hemos avanzado en lo que podemos y no hacerlo más allá. Muchas gracias. La proactividad, entonces, otra de las leyes que tenemos que poner en práctica. Nelly, ¿quieres acotar algo tal vez? Sí, algo que me llamó la atención de este tema de la proactividad, ¿no? Decía que es importante que nosotros podamos reclamar tal vez nuestro derecho cuando algo ha sido injusto. No sé, una persona que fue abusada, está bien que se sienta a su momento con ganas de sentirse enojada y frustrada y reclamar esa impotencia que sintió. ¿No es cierto? Entonces, el poder salir del callarme, del tragarme todo, pero que en algún momento tiene que cortar eso y como uno dice, no, ya tiene que superarlo, en el sentido de no quedarme solamente en reclamar los derechos de algo que lo viví, sino vivirlo, sino tratar ya de actuar con proactividad, ¿sí? De ser una mejor persona, de ayudar a que otras personas puedan salir de eso y reconocer también mi dolor, mi culpa y poder salir de ese círculo, ¿no? Entonces esa es la proactividad. No basta con simplemente reclamo y ya, sino que necesito también crecer y luego poder dar, poder ayudar a otras personas. Entonces seamos proactivos, no reactivos. Más bien seguir adelante con lo que tenemos que empezar a desarrollar en nuestra vida. Vamos con la siguiente ley. Vamos con la ley número 8, ¿verdad? La octava ley entonces es la de la envidia, ¿no es cierto? Todos tenemos este sentimiento de envidia en nuestro corazón, como que es parte de nuestra naturaleza humana pecaminosa. Y como que siempre estamos viendo a la otra persona y no nos enfocamos en nosotros mismos, ¿no? Como dice el dicho, el jardín del vecino siempre es más verde. Y nosotros estamos enfocados en qué tiene la otra persona, en que tal vez la otra persona gana mejor que yo, la otra persona tuvo mayores oportunidades de estudio y yo no tuve para poder, no sé, desenvolverme y por eso es que yo no tengo lo que el otro tiene. Y siempre nuestro ojo está en lo que la otra persona está haciendo o teniendo. Cuando nosotros hacemos eso, cuando nuestra mirada está en el otro, no somos capaces de asumir nuestras responsabilidades, no somos capaces de ver las cosas positivas que nosotros tenemos, no somos capaces de hacer cambios en nuestra vida porque solamente estamos fijándonos en la otra persona y deseando lo que la otra persona tiene. Entonces ahí vamos a quedarnos en un círculo vicioso y no vamos a crecer. Necesitamos hacer un cambio, necesitamos enfocarnos en nosotros mismos y decir, a ver, tal vez no tuve la oportunidad que tuvo mi vecino, pero Dios me ha dado tal vez la fortaleza, Dios me ha dado la experiencia a través de tal situación que viví para reaccionar de una mejor manera ante una situación conflictiva o tantas otras cosas que tengo, ¿no? O ver la posibilidad de tal vez buscar una mejor opción laboral. ¿Por qué?
porque ya empiezo a verme a mí, a corregir y a hacer cambios. Y no estoy perdiendo el tiempo simplemente en fijarme lo que la otra persona tiene o no tiene. Entonces necesitamos también ponernos ese límite a nosotros, de no dejarnos mover por la envidia, sino buscar crecer, buscar mejorar. Esa sería la 8ª ley. Gracias, Nelly. Entonces, la envidia es mala, mata el alma y la envenena, saben decir, ¿no? Es peligrosa. Y claro, el enfoque que nos acabas de dar realmente me llamó bastante la atención. La envidia tiene el problema de que estamos tan enfocados en el otro que no nos damos cuenta de nosotros mismos. Y si estamos así, difícilmente podremos mejorar nuestro estilo de vida. Entonces, cuidado con la envidia. Pastor Víctor, ¿algo que quiera acotar? Sí, es bastante interesante esto de la envidia, porque alguna vez comentábamos con los hermanos allá en la iglesia que dónde generó la envidia, ¿no? Y justamente vemos alguna vez yo pregunté, ¿cuándo fue el primer pecado que se cometió? Entonces decían, claro, en Adán, que desobedeció. No, vamos más atrás, sí, vamos a donde se cometió el primer pecado. Entonces ahí vemos que el primer pecado fue la envidia, y se creó en el cielo por Satanás, ¿verdad? Cuando deseó algo que Dios tenía y quería hacer como él. Y justamente a partir de eso vemos las consecuencias de tener envidia. Ya sabemos el final de Satanás, ¿verdad? Por ser envidioso. Entonces no nos recomienda en nada la envidia a ninguno de nosotros, porque tiene las consecuencias. Prácticamente dice que no quiere decir que esté mal desear las cosas que no tenemos. No está mal, pastor, porque Dios ha dicho que cumplirá los deseos de nuestro corazón. El problema de la envidia es que dirige nuestra mirada hacia los demás, como claramente lo explicó nuestra hermana Nelly, que cuando deseamos lo de las cosas de los demás, prácticamente nosotros estamos poniéndonos fuera de nuestros límites. Si nos concentramos en los que otros tienen y han logrado, estamos descuidando nuestras responsabilidades. Y Gálatas en el capítulo 6 habla de cada cual que examine su propia conducta. Y si tiene algo que presumir, que no se compare con nadie. O sea, es un texto muy clave para que nosotros podamos asumir nuestras cosas, valorar nuestras cosas, desear tener otras cosas, que el Señor mirará nuestro corazón y Él dará a su tiempo lo que realmente nosotros necesitamos tener. Pero de envidia, nada, pastor. Excelente. Vamos con la siguiente. La 9ª ley es la ley de la actividad. Y la verdad es que es importante que nosotros veamos cómo es que funcionan estas leyes. Nosotros podemos desconocer una ley y eso no significa que no nos va a ir mal. O sea, nosotros podemos desconocer la ley de la gravedad y no por el hecho de que no conozcamos la ley de la gravedad no nos vamos a caer. O sea, si es que tú estás andando por un lugar y está ahí un precipicio y tú no sabías que la gravedad dice que te vas al suelo, pues por más que no lo conozcas, igual te vas al suelo. Entonces, estas leyes son cosas que están presentes en nuestro contexto cotidiano y que si no nos conocemos, pues entonces va a causar problemas en nosotros. Pero si las conocemos, podemos usarlas a nuestro favor. La 9ª ley es la ley de la actividad. Básicamente nos está diciendo que la clave para poder mejorar nuestra situación emocional, personal, nuestras relaciones sociales, es la iniciativa. Por lo general, las personas que no son capaces de desarrollar límites en su vida tienden a volverse personas pasivas, que en cierto modo dejan que la vida les pase por encima. Y lo que nosotros necesitamos es empezar a tomar la iniciativa, a asumir la responsabilidad por hacer cosas que tal vez no pensamos que se podrían hacer. La iniciativa es la que fue premiada en la parábola de los talentos. Si ustedes se acuerdan, cuando Jesucristo mencionó esta parábola, los 2 primeros que habían recibido sus talentos fueron y buscaron la manera de producir. Pero el último, el que no fue premiado, sino que fue castigado, es el que se quedó con la pasividad. El que dijo, mejor no hago nada por si acaso me vaya mal. Entonces, si yo no hago nada por si acaso me vaya mal, me va a ir mal. Pero en cambio, si es que yo tomo la iniciativa y si me va mal, de todas maneras conseguiré algo a favor. Jesucristo estaba elogiando la iniciativa. Vamos a equivocarnos, sí, pero de todas maneras conseguiremos algo a favor. Así que por ese lado, nosotros debemos dejar de lado la pasividad
intentar generar cosas nuevas en nuestra vida. Eso es lo que nos plantea la ley de la actividad. ¿Algo que deseen acotar? En este punto también tenemos que tomar en cuenta que el pecado que Dios castiga no es fracasar en el intento, aunque suena conocida esta frase, ¿verdad? El pecado que Dios castiga es el no intentar, ¿sí? Para aprender hay que intentar, hay que fracasar e intentar de nuevo. Y eso es lo que nos enseña el Señor, que nosotros podemos hacer en la actividad. Cayendo, vamos a aprender. Fallamos esta vez, pero vamos a seguir adelante para mejorar. Y este tema de la actividad hace que nosotros somos activos en todo momento. Gracias, Pastor Víctor. Vamos con la última. Nelly, cuéntanos, la 10ª ley, ¿cuál es? La 10ª ley es la ley de la exposición. Y justamente esto lo que nos habla es que nosotros vivimos en comunidad, ¿no es cierto? No es que estamos, solos, aislados en medio del desierto. Si así fuera, no necesitaríamos poner límites, ¿no es cierto? Pero que nosotros vivamos en comunidad nos ayuda a establecer límites. Es lo que ahora hablamos incluso de, el distanciamiento social sería un ejemplo, ¿no es cierto? Ponemos ciertos límites físicamente. Pero si lo llevamos esto a nuestras relaciones con los demás, ¿cuáles son los límites que necesitamos poner con las otras personas? Y a veces nosotros pensamos que cuando ponemos límites vamos a lastimar a la otra persona. Si yo le digo a la persona que no estoy de acuerdo con algo que está planteando, que no me parece apropiado, ético, entonces seguramente se va a sentir mal y le voy a lastimar. Pero el que le haga sentir mal no significa que no sea positivo, ¿no es cierto? Y eso veíamos en una de las leyes anteriores, que necesitamos evaluar positivamente el dolor. A veces el dolor puede ayudarnos, más bien ayudarle a la otra persona a crecer. Ponía en el libro el ejemplo de un dentista, por ejemplo. Decía, cuando te taladra la muela, ¿eso te hace daño? ¿Te lastima? Entonces sí me lastima. ¿Pero te hace daño? No, me cura. Entonces es así. Muchas veces una situación, cuando nosotros decimos la verdad en amor, puede ser que eso le duela a otra persona, pero va a ser de ayuda, va a ser de bendición para ella. Entonces, no tengamos miedo a exponernos y a mostrar esta parte, y por miedo tal vez a no lastimar a otra persona, vamos a evitar hacerlo. Más bien pensemos que es por el bien de la otra persona. Y ahí tomo nuevamente el versículo que leíste hace un momento, ¿no? De Efesios 4:25, que dice, por lo tanto, no mintáis más, sino que cada uno sea veraz cuando hable con su prójimo, porque todos somos miembros del mismo cuerpo, o somos miembros los unos de los otros. Entonces lo que la palabra nos dice es, sepamos hablar en amor. Claro, tampoco es que voy a decir las cosas de manera ofensiva. Necesito medir mis palabras y hablar la verdad en amor, para poder establecer límites de manera positiva. Esa es la última ley. Tenemos nosotros estas 10 leyes que son parte de la vida cotidiana. Si nosotros las conocemos y sabemos aprovecharlas, podemos crecer. Nuestro hogar puede crecer, nuestras relaciones sociales pueden crecer, nuestra relación laboral puede mejorar. Solamente es cuestión de conocerlas y ponerlas en práctica. Así que yo les animo a que si estuvieron viéndolo el video y anotando, excelente. Ahora vamos a ponerlo en la práctica. Así que este es el desafío. Próxima semana estaremos hablando de cómo aplicar los límites en las diferentes áreas de nuestra vida, con la familia, en el trabajo, en la iglesia, en todas las áreas de la vida, cómo podemos hacer para aplicar estas diferentes leyes y poder mejorar y crecer juntamente. Gracias por compartir con nosotros, Pastor Víctor, Pastora Nelly. Un gusto poder estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, hasta la próxima oportunidad. Gracias por estar compartiendo con ustedes, con nosotros también, a todos los que nos están siguiendo en las redes. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Bendiciones. Bendiciones.